Sandokan, el Corsario Negro, el Capitán Tormenta y una larga lista de otros títulos son las cartas de presentación de este escritor universal que con la ayuda de su imaginación viajó alrededor de todo el mundo, pero sin hacerlo físicamente, ya que no tuvo ocasión de real en vida muchos viajes que de seguro le hubiera gustado hacer. Pero aún así, y como todo escritor de pura cepa, Emilio Salgari se nutría de lo que leía con toda avidez en las bibliotecas que tenía a su disposición en la Italia de su época. Nacido en 1862, Emilio Salgari tenía solo 2 años cuando la Guerra de la Triple Alianza comenzó, en la que para él era una lejana Sudamérica. Pero más allá de eso, con el correr de los años, y como ávido lector que era, fue enterándose de lo que había sucedido en el país durante esos años de su niñez. Para 1883, con 21 años, él comenzaría a publicar sus novelas que luego lo harían parte de los nombres inmortales de la literatura universal. Y 11 años más tarde, publicaría una novela en la cual asumiría una postura totalmente favorable hacia la causa paraguaya en los pasados años de la Guerra de la Triple Alianza. Esa novela se llama El Tesoro del Presidente del Paraguay. Más allá de la distancia que lo separaba de nuestro país, la lentitud de las comunicaciones de la época y el hecho de que todos los materiales que llegaban hasta el viejo continente eran portadores de la versión oficial de los aliados acerca de la siniestra guerra, Emilio Salgari no se dejó influenciar por las versiones oficiales, sino que supo entender y discernir que en realidad la guerra era injusta y desigual, que el Paraguay era el país atacado y desde donde él estaba se dispuso a defender la causa paraguaya. Salgari era un escritor de aventuras, increíbles, variopintas y exuberantes. Le encantaba adornar sus historias con descripciones de lugares, fauna, flora, población y datos coloridos de los lugares más recónditos del mundo. No era un escritor político ni panfletista, sino que transmitía sus ideas a través de las aventuras que creaba con la ayuda de su inmensa imaginación. Sería luego tarea del lector dejarse llevar y sumergir en sus páginas. Así Salgari crea esta historia en la cual un barco de la Armada Paraguaya, el Pilcomayo, va hasta Europa a recoger las donaciones en oro y joyas que hacen al Paraguay en guerra los paraguayos que viven en el viejo continente, a modo de ayuda en dinero para la compra de armas. El barco navega con dicho tesoro hasta nuestro continente y logra ingresar hasta el Río de la Plata con intenciones de llegar al Paraguay. Pero es ahí donde los barcos aliados lo interceptan y lo rodean, impidiéndole el paso. El capitán del barco entonces toma la decisión de encargar la huida con el tesoro a 2 marineros. Los nombres de estos son Diego y Cardoso, los cuales reciben la misión de llevar el tesoro al Mariscal López de la manera más rápida posible. Es ahí donde aprontan desde el mismo barco un globo aerostático y ambos hombres suben a él con el tesoro a bordo. Los marineros huyen y los vientos del lugar los llevan hacia la Patagonia. El capitán del barco decide entonces, una vez que el tesoro se ha ido, que las armas y municiones de su barco no pueden caer en manos enemigas, ni mucho menos ser utilizadas contra el Paraguay, por lo que decide hacer explotar el barco. Una muestra de cómo Emilio Salgari valoraba el sacrificio del pueblo paraguayo en los tiempos de guerra. Los marineros a partir de ahí serán lanceados y disparados con flechas por parte de los indios de la Patagonia en un intento de hacer caer el globo. Y de ahí pasarán varias aventuras hasta llegar al Paraguay cumpliendo con la misión encomendada. Se topan con tribus, enemigos aliados, gauchos y todo tipo de conflictos con la naturaleza salvaje de aquella época. También Emilio Salgari reviste y otorga de rasgos y actos heroicos a todos los protagonistas paraguayos, como el propio Mariscal López, los soldados y a la mismísima Madame Lynch, a quien sitúa como comandante de un regimiento de valerosas mujeres paraguayas que luchan contra el enemigo, haciéndose eco así de la valía, coraje y entrega por la patria de la mujer paraguaya.
Tanto Emilio Salgari disfrutó de esa historia que luego escribió otra novela con aquellos mismos protagonistas, Diego y Cardoso, en la cual sumó a otro paraguayo, un científico llamado Benito Herrera, al cual los dos marineros deben encontrar en la desconocida y alejada Australia. Como dijimos al comienzo, Emilio Salgari no solo toma partido por el Paraguay, sino que lo hace de una manera que exalta y acrecienta las virtudes del pueblo paraguayo, y así defiende desde su lugar a un país al cual nunca visitó, pero del cual se enamoró a través de la lectura de su máxima epopeya. Se le han rendido merecidos homenajes a Salgari y a este libro, publicándolo en versiones editadas en Paraguay. Pero bien se podría hacer algo más. Insertar tal vez este libro en la malla curricular de los colegios y escuelas, y dar el nombre de Emilio Salgari a una calle, ya que con todas las limitaciones de su época y la parcialidad de las informaciones que le llegaban, este escritor supo entender la causa paraguaya y valorarla junto al sacrificio de su pueblo por su patria y su tierra. Emilio Salgari se suma así a la lista de amigos del Paraguay que desde afuera abogó y defendió a nuestro país.